Buenas noches, queridos hermanos. Una gran alegría estar con ustedes en esta oportunidad, conociendo la ciudad por primera vez por esta zona. Algunos me conocen por los videos de Reavivados, ¿no? Dice que en el video uno está más bonito que en presencia. Entonces no se asusten, por favor. Yo tengo el privilegio de grabar los videos y el pastor Aarón me ha prometido desde el viernes que vamos a parar en algún lugar bonito. Acá hay muchos para grabar segundo de Samuel. Y no hemos parado todavía, pero creo que vamos a hacer eso. Entonces, si ustedes ven segundo de Samuel, verán que lo voy a grabar acá en esta zona. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos algunos desafíos. Tal vez uno de los más importantes, uno de los más complejos, es cómo hacemos para estar en comunión con Dios. Porque el secreto de la vida cristiana es comunión con Dios. Porque básicamente el cristianismo es comunión con Dios. Y a partir de la comunión con Dios ocurren las otras cosas. Si no hay comunión con Dios, las cosas que se hacen no tienen sentido o no tienen real sentido. Entonces nuestro desafío es estar en comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo eso se hace? Yo quiero intentar contestar esa pregunta en esta noche. Y para poder tener una respuesta adecuada, quiero estudiar un texto con ustedes en Juan. San Juan capítulo 15. Si tienen su Biblia, vamos a estudiar la primera parte de este capítulo, que es extraordinario. Si ustedes quieren saber lo suficiente sobre comunión con Dios, pues tienen que estudiar Juan capítulo 15. Este estudio de esta noche será una introducción a ese tema y después ustedes pueden continuar. Una introducción rápida. El apóstol Juan es uno de los autores de lo que conocemos como los 4 evangelios o los 4 evangelistas, porque el evangelio es uno, pero hay 4 escritores, como aparece en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Probablemente el primero fue Marcos. Marcos tal vez fue el primero. El segundo probablemente fue Mateo. El tercero, Lucas. Y el cuarto probablemente el último fue Juan. Si ustedes ya han leído los evangelios, van a notar algo muy interesante. Mateo, Marcos y Lucas tienen una historia así, algo que los aproxima. Parábolas, milagros, algunos repiten. Pero si leen Juan, notarán que Juan es un poco diferente. Y hay algunas historias que solo están en Juan. Por ejemplo, la historia de la mujer que la encontraron en pecado de adulterio y la llevaron a Jesús, solo está en Juan. La historia de Nicodemos, solo está en Juan. La historia de la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Este libro tiene algunas cosas especiales, porque su autor, el discípulo amado Juan, era muy joven cuando estuvo con Jesucristo como su discípulo. Era el más joven. Y el tiempo pasó y él no escribió inmediatamente el evangelio. Pasaron muchos años, tal vez 60 años, por ahí. Y él entonces finalmente, después de mucha reflexión, de mucho pensamiento, de mucho cuidado, de seleccionar las cosas que él tenía en la mente, decidió ponerlas en el pergamino, en el papel. Y aquí tenemos el evangelio de Juan. Por eso ese evangelio es tan especial. Es fruto de una mente adulta que pensó y pensó antes de escribir. Él tiene su marca muy linda, muy diferente.
Y el capítulo 15 por eso es muy especial. Yo no sé si tiene un título ahí en su Biblia, pero en mi Biblia tiene un título: Jesús, la vid verdadera. Tal vez sea el mismo título que usted tiene ahí. Yo quiero leer los primeros versículos. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que no lleve más fruto. Es interesante notar, queridos hermanos, el inicio de este texto. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Ustedes ya notan que el idioma o el lenguaje es el lenguaje de la agricultura, porque claro, las personas entendían ese lenguaje en esa época. Es interesante porque dice acá que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dios espera, Jesús espera que nosotros demos fruto. Y en el versículo 4, el apóstol Juan introduce entonces lo que es, digamos así, la esencia del capítulo 15. Dice así, versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo que Jesucristo está diciendo es usando la metáfora de la agricultura. Él dice: queridos hermanos de Neuquén, yo sé que ustedes quieren dar frutos, y dar frutos significa una vida correcta, una vida justa, una vida de buenas obras. Eso es dar frutos. Yo sé que ustedes quieren dar frutos. Quiero decirles: observen las hojas en un árbol. Ustedes observan que las hojas, para estar verdes y con vida, tienen que estar pegadas al árbol. ¿Observan? Sí, observamos. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Porque las hojas y los gajos están pegados al árbol, por eso pueden tener vida y por eso pueden dar frutos. Y es como si Jesús estuviera diciendo: aprendan con la agricultura, aprendan con los árboles. ¿Ustedes quieren dar frutos? Pues fíjense, un árbol no da frutos si sus hojas y sus gajos no están conectados al árbol. ¿Quieren dar frutos? Conéctense a mí. La palabra que Juan utiliza es: permaneced en mí. Permaneced en mí. Esta palabra, amigos, hermanos, es tan importante que desde el versículo 1 hasta el versículo 16, esta palabra permaneced en sus diferentes formas aparece exactamente 11 veces. No sé si han contado. 11 veces. ¿Están con su Biblia? Acompáñenme. Primera vez, versículo 4, permaneced. Al final del versículo 4, si no permanece en la vid. Y en el final del versículo 4, si no permaneces en mí. 3 veces. Versículo 5, segunda línea, el que permanece. Versículo 6, el que en mí no permanece. Versículo 7, si permanecéis. Versículo 7, mis palabras permanecen. Versículo 9, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis. Al final del versículo 10, y permanezco en su amor. Y versículo 16, y vuestro fruto permanezca. ¿Contaron? 11 veces. En 16 versículos, 11 veces se repite en sus diferentes formas el verbo de permanecer. ¿Sabe qué significa cuando una palabra se repite muchas veces en la Biblia? Que es importante. Jesucristo está diciendo: observen el árbol. Él da frutos. Él da frutos porque las hojas están pegadas al árbol. ¿Ustedes quieren dar frutos? Queremos. Permanezcan en mí. Ok, hasta aquí está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Pero surge una pregunta. Y yo soy muy preguntón porque yo soy maestro. Y por encima fui maestro de filosofía. Y en filosofía uno más pregunta que contesta.
Pregunta, yo cuando leo la Biblia, hermanos, yo leo con calma, con atención, porque la Biblia es resumida y uno no puede leerla con apuro, con prisa, tiene que leerla con calma para no perder las ideas. Y yo cuando leo la Biblia digo, ok, permaneced, 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 11 veces. Bueno, mi conclusión es importante. Pero ¿sabe que yo pensé? Jesucristo no está con nosotros. Él no está acá visiblemente. Y yo me pregunto, ¿cómo permanecer con alguien a quien yo no veo? ¿No es un desafío? Creo que es un desafío. Para mí es un desafío. Y creo que para usted también es un desafío. Es fácil permanecer con alguien cuando vemos a alguien. Yo no sé ustedes, no los conozco, es la primera vez que estoy acá. Yo soy casado hace casi 27 años. Ahora 17 de diciembre completaremos 27 años de matrimonio. Bien casado y feliz, gracias a Dios. Yo permanezco con mi señora, Janet. Y bueno, ahora no permanezco con ella porque hace días estoy lejos de casa. Viajé para Paraguay, de Paraguay vine para acá y retorno a casa solo el próximo lunes. Entonces estamos distantes. Pero cuando retorno en casa, permanezco al lado de ella, en la casa donde vivimos. Es fácil permanecer cuando tenemos a alguien. La pregunta es, ¿cómo permanecer con Jesucristo si no lo vemos? Este capítulo contesta esa pregunta. Y el capítulo nos da 3 respuestas a la pregunta, ¿cómo permanecer en Cristo si no lo vemos? Claro, la pregunta no está hecha. Yo la estoy formulando, pero la respuesta está. ¿Quieren acompañarme? Vamos. Estamos en Juan capítulo 15. ¿Me estoy moviendo mucho por la cámara o no? Tranquilo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, hermanos? ¿Cómo permanecer en Jesucristo si no lo vemos? Paréntesis, amigos queridos hermanos, el cristianismo es una religión práctica. El cristianismo es una religión concreta. El cristianismo no es algo así que uno mira, espiritualista, nueva era. No, señor. El cristianismo es algo práctico. Vamos a ver ahora 3 respuestas. La pregunta es, ¿cómo permanecer en Cristo? Respuesta número 1, versículo 7. Si permanecéis en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está la primera respuesta. Permanecemos en Cristo cuando permanecemos en sus palabras. ¿Y dónde están las palabras de Cristo, hermanos? Ahí en sus manos. ¿Puede levantar la palabra de Cristo? ¿Puede levantarla? Ahí está. En el celular, en el papel, ahí está la palabra. Permanecemos en Cristo cuando nosotros leemos su palabra. En otras palabras, si no permanecemos en la palabra, si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, no hay cómo permanecer en Cristo. La religión cristiana que no lee la Biblia no puede permanecer en Cristo. Nosotros los adventistas, para nuestros amigos que nos visitan, tenemos un proyecto llamado Reavivados por su palabra, que es la lectura de un capítulo por día. Y hoy fue 1 Samuel capítulo 15, corto, al punto, una historia interesante, muchas cosas para pensar. Y ahí uno piensa, lee la historia, aplica y aprende mucho. El cristianismo se fundamenta en la palabra. Por eso una persona que no lee la Biblia no tiene cómo permanecer en Cristo. Pastor Adolfo, pero yo quiero permanecer en Cristo y no leo la Biblia, pero leo otros buenos libros. Está bien leer otros buenos libros, yo también leo otros buenos libros. Pero el primer libro que leo todos los días y que me guía en el día es la palabra, es la Biblia. Yo no sé si usted tiene el hábito diario de leer la Biblia. Si no tiene, le sugiero que si quiere permanecer en Cristo,
Usted tiene que leer la Biblia. Esa es la primera respuesta. ¿Quiere permanecer en Cristo? Quiero. Lea la palabra. Vamos a la segunda. Recuerda, la pregunta es, ¿cómo permanecer en Cristo? Algunas personas dicen, no, yo me voy a sentar, voy a cruzar las piernas, voy a levantar las manos y voy a esperar una fuerza positiva. Con todo respeto, puedes hacer eso. Eso no te pondrá en comunión con Cristo. Lo que te pone en comunión con Cristo es leer la palabra. Leer la palabra. Sobre todo, en primer lugar, la palabra. No lo que el teólogo dice, no lo que el pastor dice, no lo que el youtuber dice, no lo que el influencer dice, no, la palabra. La palabra. Ah, pero a mí me gusta el pastor porque él habla bonito. Está bien que hable bonito, escúchalo. Pero antes, lee tú la palabra. Ese es un problema que a veces nosotros tenemos. Queremos que alguien nos explique la palabra. No, porque yo no entiendo Apocalipsis, no entiendo Daniel, Ezequiel es complicado. Entonces yo busco a alguien que me explique. Ocurre que esa persona que explica puede explicar a su modo, a su manera, y la explicación puede no estar correcta. Es por eso que tú tienes que leer la palabra. Y después, si es necesario, escuchas los videos, los audios, las revistas, lees, está bien, pero primeramente tú tienes que leer la palabra. Está clarísimo, ¿no? Queremos permanecer en Cristo. Primera respuesta, ¿cómo? Leyendo su palabra. Segunda respuesta, versículo 7 todavía. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí está la segunda manera de permanecer en Cristo. Primero dice aquí la palabra. Otra manera de permanecer en Cristo es la oración. Cuando leemos la palabra, Dios habla con nosotros. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Las dos cosas son fundamentales. Leer la palabra para oír la voz de Dios. Orar a Dios para que Él oiga nuestra voz. Son complementarios. Ah, yo quiero solo leer la Biblia y no quiero orar. No está completo. Ah, yo solo quiero orar, no quiero leer la Biblia. También no está completo. Las dos cosas. Lee la palabra para oír la voz de Dios. Ora a Dios para que Él oiga tu voz. Porque cuando solo leemos la Biblia, aprendemos a oír la voz de Dios. Pero si no oramos, Dios no sabe cuál es nuestra voz. ¿Quieres que Dios conozca tu voz? Ora. Ora. Hay algo interesante que dice el versículo 7. Yo lo leo de nuevo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ah, Pastor Adolfo, interesante. Yo puedo orar y pedir todo lo que yo quiera. Ojo, no es eso lo que la Biblia está diciendo. En primer lugar, la Biblia está diciendo, permanece en mi palabra y que mis palabras permanezcan en ti. Ahí, cuando ores, todo lo que tú pidas te voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque cuando permanecemos en la palabra de Dios, aprendemos a orar. Y no pedimos cualquier cosa. Nuestras oraciones son mejores. Una persona que no permanece en la palabra pide lo que quiera, pide cualquier cosa porque piensa que Dios es igual a un banco que tiene que dar dinero, plata cuando la persona necesita. Pero cuando la persona lee la palabra y después ora, ella sabe cómo orar. En un momento, adelante en la Biblia, es dicho que nosotros no sabemos orar. Y cuando oramos, pedimos cosas que no nos convienen. ¿Sabe por qué muchas veces no sabemos orar? Porque no hemos leído la palabra. No sabemos cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Una vida solo leyendo la palabra no nos permite comunicación completa con Dios. Una vida solo orando también es muy abierta, muy amplia, porque no conocemos a Dios. Leer la Biblia nos permite conocer a Dios.
Orar a Él nos permite tener familiaridad con Él, porque le contamos nuestras cosas, nuestros desafíos, nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras luchas. Cuando leemos la Biblia, conocemos a Dios. Cuando oramos a Él, nos relacionamos mejor con Dios. Las dos cosas. Muy bien. Ok, ¿cuál era la pregunta inicial? ¿Cómo podemos mantener comunión con Jesucristo? Primera respuesta, leyendo la Biblia, su palabra. Segunda respuesta, orando. Vamos a la tercera. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué pasa? Permanezco en su amor. Bueno, el apóstol Juan nos da 3 respuestas a la pregunta: ¿cómo puedo permanecer en Cristo? ¿Cómo puedo mantener comunión con Cristo? Respuesta número 1, tengo que leer la palabra. Respuesta número 2, tengo que orar. Respuesta número 3 es sorprendente. Para mí es sorprendente. La respuesta es: yo permanezco en Cristo cuando guardo sus mandamientos. Mandamientos son las órdenes de Dios, son las reglas de Dios, son las normas de Dios. Y cuando yo guardo, o sea, cuando yo practico, cuando yo obedezco a los mandamientos, ¿qué pasa? Yo permanezco en Dios. Eso es muy interesante, porque mucha gente piensa que obedecer los mandamientos es para demostrar que soy santo. No. De acuerdo con Juan, guardar los mandamientos es para demostrar que permanezco en el amor de Dios. Yo no guardo los mandamientos para decirte que soy mejor que ustedes. Ustedes no guardan los mandamientos para decirme que son mejor que yo. Todos guardamos los mandamientos para mostrar o para sentir que estamos en comunión con Dios y que permanecemos en el amor de Jesucristo. Esta es una nueva dimensión de los mandamientos que el apóstol Juan nos presenta. No debemos guardar los mandamientos para decir que ahora me voy a salvar. No. Los mandamientos no son guardados para decir que vamos a salvarnos. Nosotros guardamos los mandamientos para decir que permanecemos en el amor de Cristo. Yo no estoy inventando eso. Yo estoy leyendo lo que el apóstol Juan dice. Permítame ir rápidamente a los mandamientos. Segura acá, guarda acá, Juan capítulo 15, que ya volvemos, y vamos rápidamente a los mandamientos. ¿Se acuerdan dónde están? Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Estos son los mandamientos. Jesucristo se está refiriendo a sus enseñanzas y a los mandamientos. Ustedes los conocen. Permítame resumirlos en una frase o en una palabra. Mandamiento número 1, versículo 3. Lealtad. ¿Quieres permanecer en Dios, en Cristo? Tienes que ser leal, fiel. Segundo mandamiento, versículo 4. No te harás imagen. Aquí habla de adoración. ¿Quieres permanecer en Cristo? Adora a Dios correctamente. Dice, no con imágenes. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Principio, reverencia. ¿Quieres permanecer en Cristo? Quiero. Necesitas ser reverente en la casa de Dios y con las cosas de Dios. Cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. Principio, santidad. ¿Quieres permanecer en comunión con Dios? Tienes que vivir en santidad. Guardar el sábado es vivir en santidad. Quinto mandamiento, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Principio, respeto a la autoridad. ¿Quieres mantener comunión con Cristo? Quiero. Entonces respeta la autoridad de tus papás. Qué interesante, ¿no?
Para mantener comunión con Dios, tenemos que respetar a nuestro papá, a nuestros papás. Es imposible que alguien diga que mantiene comunión con Dios si no respeta a su papá y si no respeta a su mamá. Sexto ahora, ¿no? Sexto mandamiento, versículo 13, no matarás. Principio, respeto por la vida. ¿Quieres mantener comunión con Dios? Sí quiero. Entonces respeta la vida de los otros, que es mucho más de que apenas no matar. Séptimo mandamiento, versículo 14, no cometerás adulterio. ¿Sabe cuál es el principio acá? Pureza. ¿Quieres mantener comunión con Dios? Quiero. Entonces tienes que vivir una vida pura. Si eres casado, fiel a tu esposo, fiel a tu esposa. Si eres novio, fiel a tu novio. Yo no puedo decir que estoy en comunión con Dios si estoy traicionando a mi cónyuge. Octavo mandamiento, versículo 15, no hurtarás. Principio, honestidad. ¿Quieres mantener comunión con Dios? Quiero. Tienes que ser honesto en tus negocios, pequeños y grandes. Noveno mandamiento, versículo 16, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Principio, veracidad. ¿Quieres mantener comunión con Dios? Quiero. Entonces tienes que ser verdadero en todas las cosas que hagas. Y décimo mandamiento, versículo 17, no codiciarás. Principio, estar contento con lo que se tiene. ¿Quieres mantener comunión con Dios? Quiero. Entonces demuestra alegría con lo que tienes. No te quedes reclamando, porque no tengo, porque me hace falta, porque yo quería, y la persona que reclama de lo que no tiene, ni disfruta de lo que no tiene, y tal vez nunca tendrá lo que sueña tener. Esa es una otra dimensión de los 10 mandamientos. Guardar los mandamientos es una manera de estar en comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Observaron? Nosotros no guardamos los mandamientos para decir yo soy mejor, yo soy tremendo. No, nosotros guardamos los mandamientos para decir estoy intentando mantener comunión con Dios. Muy bien, volvamos a Juan capítulo 15, que estamos caminando para el fin. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Está claro en su mente cómo mantener comunión con Dios? ¿Sí? ¿Les puedo hacer la prueba? Prueba. ¿Cómo mantener comunión con Dios? Respuesta número 1. Guardar la palabra, leer la palabra. Respuesta número 2. Orar. Respuesta número 3. Muy bien, pues ustedes son alumnos ejemplares. Quería que sean mis alumnos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Dios está diciendo, Jesús está diciendo, que es Dios, ¿no? Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes tengan alegría. Por eso, lean la palabra, oren y guarden los mandamientos. Yo les aseguro, Jesucristo está diciendo, si ustedes quieren ser felices, la felicidad auténtica, aquí está la receta. Lean la palabra, oren a Dios y guarden los mandamientos. Amigos queridos hermanos, nosotros buscamos tantas cosas para ser felices. Aquí está la respuesta de San Juan. Lee la palabra, ora y obedece los mandamientos. Esas son las personas felices. Yo quería terminar con un ejemplo práctico. Hay un libro extraordinario que me marcó mucho cuando lo leí. Es el libro de la señora Elena G. White. Ustedes lo conocen. El libro se llama Patriarcas y Profetas. ¿Lo conocen? ¿Sí? Hay un capítulo en ese libro, tarea de casa. Yo soy maestro, soy profesor universitario. Entonces siempre doy tarea en mis sermones. Tarea de casa.
No para hoy porque van a llegar tarde en casa. Para mañana o para cuando puedan. Tomen el libro Patriarcas y Profetas y busquen el capítulo llamado Set y Enoc. Son pocas páginas extraordinarias. ¿Ok? El libro Patriarcas y Profetas, el capítulo llamado Set, el hijo de Adán y Eva, y Enoc. La primera parte habla de Set y la segunda parte habla de Enoc. Yo aprendí muchas cosas sobre Enoc leyendo este capítulo de Ellen White. Ella dice que Enoc aprendió a tener comunión con Dios. Ella dice, comunión íntima con Dios. Y yo antes pensaba que comunión con Dios era algo así, espiritualista, medio que nueva era. Estaba totalmente equivocado. ¿Sabe cómo Enoc aprendió a tener comunión íntima con Dios? Ella dice, por hablar con Dios, Enoc tuvo otra perspectiva de los deberes de la vida diaria. Otra cosa, Enoc mantenía comunión con Dios al cumplir los deberes como esposo, papá, amigo y ciudadano. Qué interesante. Otra cosa, Enoc aprendió a tener comunión con Dios cuando él aprendió sobre la grandeza y la perfección de Dios. Enoc aprendió a tener comunión con Dios porque gastaba tiempo meditando. Enoc aprendió a tener comunión con Dios cuando predicaba sobre justicia. Enoc aprendió a tener comunión con Dios porque él no se preocupaba y no vivía pensando en cosas. Enoc aprendió a tener comunión con Dios porque él buscó pureza de corazón. Y finalmente Enoc aprendió a tener comunión con Dios porque su más grande deseo era vivir en la tierra nueva. ¿Observaron? Son cosas prácticas. Y de hecho, Enoc mantuvo tanta comunión con Dios que un día Dios le dijo, Enoc, hace más de 300 años que somos amigos. Estamos caminando tanto tiempo juntos y tú estás lejos de casa. Quiero hacerte una invitación. Yo quiero que tú vivas conmigo en mi casa. ¿Aceptas? ¿Usted me está invitando a que yo viva en su casa? Sí. ¿Y dónde es su casa? En el cielo. ¿Usted me va a llevar? Es mi invitación. ¿Qué te parece? Acepto. Y Enoc, dice la Biblia, desapareció. Nunca más alguien lo vio porque Dios se lo llevó. Eso ocurre con aquellos que mantienen comunión con Dios. Llegará el día en que Dios dirá, quiero ir a la tierra y buscar a aquellos que mantienen comunión conmigo, porque quiero que vivan conmigo para siempre. Así será. Así de sencillo. Jesucristo vendrá para llevarnos, porque Él piensa que porque ya mantenemos comunión con Él aquí, eso es tan bonito, es tan lindo para Él, que Él quiere que pasemos la eternidad con Él en comunión. ¿Deseas? ¿Deseas que eso ocurra en tu vida? A mí también. A mí me gustaría de mantener tal comunión que un día Dios me diga, te invito a que me acompañes a mi casa. Ya somos amigos. No quiero dejarte solo. Quiero que estés conmigo para siempre. ¿Por qué Jesucristo vendrá a buscarnos? Porque Él quiere mantener comunión con nosotros para siempre. Aquellos que aquí en la tierra leyeron su palabra, oraron y guardaron sus mandamientos, Dios los reclamará como suyos y va a querer que esos estén en comunión constante con Él para siempre.
para siempre. Yo quería invitar al dúo, porque ellos tienen una alabanza muy linda, que dice: escucha, oh Dios, mi corazón, estoy abriéndolo a ti. Tú miras dentro de mí, mi vida a ti te doy. Escuchemos esa alabanza y enseguida vamos a terminar. Escucho, Dios, mi corazón, estoy abriéndolo a ti. Tú miras dentro de mí, sabes muy bien lo que fui. Hoy me acerco ante ti, porque al fin comprendí. Tú, Dios, me creaste un propósito, entregaste. No estoy sola, tú estás aquí. Mi vida hoy entrego, mi esperanza en ti he puesto. En tus manos tómame, Señor, mi vida a ti te doy. Escucho, Dios, mi corazón, no puedo seguir sin ti. Tú eres mi protector. Señor, me rindo ante ti. He venido hasta aquí por tu amor sin fin. Tú, Dios, me creaste un propósito, entregaste. No estoy solo, tú estás aquí. Mi vida hoy entrego, mi esperanza en ti he puesto. En tus manos tómame, Señor. Tú, Dios, me creaste un propósito, entregaste. No estoy sola, tú estás aquí. Mi vida hoy entrego, mi esperanza en ti he puesto. En tus manos tómame, Señor. Mi vida a ti te doy. Muchas gracias, queridos hermanos. No compliquemos las cosas, hagámoslas sencillas. ¿Queremos tener comunión con Dios? ¿Sí? ¿Queremos tener el futuro de Enoc? ¿Sí? 3 cosas. Estudiemos la palabra, oremos, obedezcamos los mandamientos. Y ahí tendremos la verdadera alegría, como dice el versículo 11. Y Jesucristo vendrá y nos llevará con Él para siempre. Así de sencillo.
Es mi deseo esta noche que nosotros comprendamos esto y que vivamos esto cada día. Nuestros amigos que nos visitan recibieron esta tarjetita, este papel, y allí dice declaración de fe. ¿Aceptas la Biblia como la palabra de Dios? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Acepto los principios de la palabra de Dios? Nosotros vimos los 10 mandamientos rápidamente y los principios. ¿Acepto a Jesús como mi Salvador? Fundamental. ¿Acepto los mandamientos de Dios? Nosotros los leímos acá rápidamente. ¿Deseo bautizarme pronto? Yo sé que algunos de ustedes se están preparando para eso. Creo que Jesús vendrá pronto. Las profecías indican que vendrá pronto. ¿Quién ha recibido esto? Algunos han recibido, ¿no? Permítanme. ¿Me permiten orar por ustedes en esta noche acá? ¿Me permite orar con ustedes en esta noche? Yo sé que algunos están estudiando la Biblia, están aprendiendo. Y si están estudiando la Biblia, están haciendo exactamente el tópico número 1 de lo que hablamos hoy. Y ojalá que estén orando y que de pronto estén también guardando los mandamientos. Me gustaría, de aquellos que quieren y que nos están visitando, me gustaría hacer una oración especial en esta noche. Si ustedes me permiten y por bondad me conceden ese privilegio, me gustaría detenerlos aquí cerca para hacer una oración muy especial con estos que están estudiando la Biblia. Entonces, si alguien quiere venir aquí a mi lado en este instante, yo tendré el privilegio, el honor de orar por ustedes. Muchas gracias. Por favor, se quede aquí a mi lado. Usted está estudiando la Biblia, ¿no? Ya lo saludé de mañana. Muy bien, muchas gracias. Vengan acá, esta oración es especial. Es muy especial por estas personas que están estudiando la Biblia, que están aprendiendo a conocer la voluntad de Dios y que están orando, están aprendiendo a orar y también están aprendiendo los pocos a guardar los mandamientos. Y son cosas que nos aproximan cada vez más de Dios. Lleve esta palabra en su corazón. Cuando llegue en casa o mañana, abra su Biblia de nuevo y lea Juan capítulo 15. Ahí está un resumen de todo lo que necesitamos hacer para mantener comunión con Dios. ¿Podemos orar por ustedes? ¿Sí? ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Y con esto nosotros terminamos. Nuestro querido Dios, muchas gracias por las oraciones que hicimos en esta noche acá. Muchas gracias por las alabanzas del dúo. Y muchas gracias por tu palabra. Hemos estudiado Juan capítulo 15. Tan lindo, tan sencillo. Hemos aprendido 3 cosas. Que para mantener comunión con Jesucristo necesitamos estudiar tu palabra, orar y guardar tus mandamientos. Estos amigos y hermanos que están acá, por los cuales yo estoy orando, están estudiando tu palabra. ¡Qué bendición! Yo te pido que toda vez que estudien tu palabra, el Espíritu Santo que inspiró tu palabra esté con ellos, para que ellos comprendan correctamente tu palabra. Yo te pido también que cuando ellos oren, que tú escuches su oración y en el momento oportuno, de la manera oportuna, tú respondas a la oración que ellos hacen y harán. Y también yo te pido que los enseñes y los ayudes a guardar tus mandamientos. Porque practicando esas 3 cosas, ellos y nosotros tendremos la verdadera alegría en nuestro corazón. Y llegará el día en que por mantener comunión contigo, así como Enoc, estaremos contigo para siempre en la Nueva Jerusalén. Gracias porque escucha nuestra oración. Yo te entrego estos hijos e hijas tuyos en tus manos para que los cuides y los bendigas. Estoy seguro de que estás escuchando nuestra oración porque estoy orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, amigos. Bendiciones.